Bueno, muy buenas tardes. Acá estoy como moderador de este panel. El panel es Impactos ambientales, productivos y económicos de la microbiología agrícola. Y la persona que va a disertar es la licenciada en biotecnología especializada en microbiología, gerente de productos biológicos y agroquímicos de Barenbrunn, Argentina, la licenciada Daniela Brusetze. Daniela, por favor. Bueno, muchas gracias. Gracias por estar en este taller, por haber venido. Yo formo parte, como aclaraba él, del equipo de investigación y desarrollo de Barenbrunn para Versich. Y la temática de esta charla tiene que ver con los impactos ambientales, económicos y productivos de los productos biológicos que se aplican en microbiología. Y un poco relacionándonos o haciendo hincapié en la temática de este congreso que tiene que ver con la sustentabilidad y los desafíos que se presentan para las generaciones futuras en el campo de la agricultura. Uno de los más importantes es sostener la demanda de un crecimiento demográfico que se estima para el 2050 con aproximadamente 9 billones de habitantes. Esto va a demandarnos, de alguna manera, aumentar la producción agrícola en casi un 50%. Y, por lo tanto, los sistemas agronómicos tienen que ser más eficientes y más sustentables, principalmente en el uso de los recursos. Como todos saben, la agricultura comenzó de una manera que produjo un impacto que hoy en día lo que hace es que los rendimientos en los cultivos se incrementen, pero se incrementen en menor proporción. Entonces, parte de los desafíos de estas nuevas generaciones tienen que ver con el aumento de la competencia por los recursos naturales, por los recursos edáficos y la calidad de esos recursos, buscar alternativas energéticas a los combustibles, principalmente a los fósiles porque son los no renovables, el cambio climático y las consecuencias que esto trae sobre la productividad, satisfacer la demanda de agua, de la agricultura, de las poblaciones urbanas, de la industria, reducir y limitar las emisiones de gases con efecto invernadero, que eso también tiene un impacto ambiental importante que limita de cierta manera la productividad de los suelos. Resumiendo, el desafío que tenemos es revertir o tratar de sostener el crecimiento agrícola, la productividad agrícola para satisfacer la demanda que tenemos en el futuro. ¿Y a qué se debe que este rendimiento, este incremento en el rendimiento de alguna manera esté desacelerado? Fundamentalmente porque el mayor incremento en la productividad que hemos tenido vino de la mano de una revolución verde que venía aparejada con el aumento en las tierras cultivadas, los cultivos iban expandiéndose, la aplicación de riego y por supuesto la aparición de los agroquímicos que mejoró sustancialmente la productividad de cada uno de los cultivos. Paralelo a esto, lo que a lo mejor no estábamos viendo tan claramente era que se estaba produciendo una degradación ambiental o una degradación sobre los recursos naturales que precisamente sostenían esta productividad y que incluyen, por supuesto, la degradación de suelo, la salinización de esas áreas que estaban bajo riego, la acumulación de resistencias a plagas que venía de alguna manera con la presión del uso de agroquímicos, en algunos casos excesivo, y por supuesto la erosión de la biodiversidad. Entonces, ¿cómo podemos plantearnos estos desafíos? ¿De qué manera podemos empezar a construir o mejorar esta productividad? Mejorando las funciones adaptativas de los cultivos que actualmente tenemos, conservando los recursos, tratando de buscar la manera de sustituir parcial o totalmente algunos de los agroquímicos que son más tóxicos o peligrosos, y por supuesto seguir trabajando en disminuir los costos y mejorar la calidad de los productos en cuanto a proteína, en cuanto a calidad de frutos. Los sistemas agrícolas, sabemos que los sistemas no sustentables no van a poder sostener los crecimientos que estamos necesitando para satisfacer las demandas de una población en aumento. ¿Cuáles son las herramientas que hemos venido utilizando y que tenemos que seguir implementando para sostener este crecimiento?
La siembra directa es una, por supuesto, que marcó un cambio importantísimo en cuanto a la agricultura convencional o tradicional, la incorporación de rotación de cultivos, la agricultura de precisión, el uso racional de fertilizantes y agroquímicos en general, la incorporación de productos biológicos que incluyen no solo los inoculantes y los biofertilizantes, sino también toda una nueva línea de productos que tiene que ver con el control biológico o elicitores de respuesta en las plantas. En fin, todas estas son herramientas que nos van a permitir de alguna manera sostener o aumentar la productividad de los cultivos. Y la pregunta que nos hacemos ante este escenario desde nuestra industria es: ¿puede la microbiología agrícola sustentar estos rindes, estos altos rendimientos que estamos buscando? Y de alguna manera, si empezamos a ver lo que el mercado tiene hoy, lo que ha encontrado de lo poco que conocemos de microbiología, que es el 1% de lo que hay en el suelo, contamos hoy en el mercado con productos que han demostrado resultados significativos que actúan sobre la fijación biológica de nitrógeno, son los inoculantes, productos promotores de crecimiento vegetal que sintetizan hormonas, regulan niveles de etileno que también forman parte de procesos de morfogénesis y ayudan al desarrollo de los cultivos. Producción de sideróforos, que son moléculas que lo que hacen es secuestrar el hierro del suelo, y hacerlo disponible para la planta. Solubilización de fosfato de azufre, como todos saben, son de los nutrientes más importantes después de, por supuesto, el carbono y el nitrógeno. Y elicitores biológicos y derivados que también actúan sobre el mejor rendimiento de la planta y la mejor respuesta a situaciones de estrés. Y si hablamos de sustentabilidad y queremos pensar en el ejemplo más claro de microbiología agrícola y sustentabilidad, no podemos dejar de hablar de la fijación biológica de nitrógeno, porque es un ejemplo claro de la diferencia entre un modelo sustentable y uno que no lo es. Si ustedes prestan atención en la parte azul del cuadro, son los recursos necesarios para sintetizar 1 tonelada de urea, que es la forma de incorporar nitrógeno al suelo. Como saben, es un fertilizante químico y se sintetiza mediante una reacción que requiere 450 metros cúbicos de gas natural, un recurso no renovable, 133.000 litros de agua y libera al medio 1,4 casi toneladas de dióxido de carbono. Esto para conseguir 1 tonelada de urea que mediante fijación biológica de nitrógeno y una inoculación adecuada se realiza simplemente con aire, una buena inoculación y la raíz de la planta. La soja es conocido que es un gran extractor de nitrógeno, se lleva en el grano 65 kilos, requiere 80 kilogramos por tonelada para crecer. Esto significa que en una soja que tiene un rinde promedio de 3.000 kilogramos por hectárea, esos 240 kilos de nitrógeno van a equivaler, considerando la incorporación de la urea como fertilizante, 1 tonelada de urea. Y todos los recursos que yo les marqué en el cuadro de arriba, si lo incorporamos mediante un fertilizante químico. Por esto es el ejemplo más claro de un sistema biológico sustentable. Esto para hacer una pequeña reseña de lo que fue la inoculación y la incorporación de este producto en Argentina. INTA y su proyecto inocular hizo, ya hace casi 20 años, empezó con ensayos de inoculantes en toda la zona sojera, hizo más de 200 ensayos y con la finalidad precisamente de evaluar la inoculación en las distintas zonas y difundir estos resultados entre investigadores, productores, la difusión de esta tecnología. El incremento promedio en rinde en todas las zonas fue de 265 kilos y el mínimo incremento que encontraron fue de 150 en la zona sur de Santa Fe. Acuérdense de este número porque después cuando veamos los costos, el impacto económico que tiene la inoculación, se van a dar cuenta de la importancia de este modelo. Pero bien, sigamos analizando el impacto económico de esta práctica. Si tomamos como rinde promedio lo que esperamos para esta campaña, que son 29,9 quintales por hectárea aproximadamente, eso equivale a 54 millones de toneladas de soja, y los paramos en un escenario donde el 85% de la soja fue inoculada y un incremento promedio de rinde es el incremento
que generalmente en todas las áreas vemos es del 8%, esto equivale a 4 millones de toneladas de soja, que si lo traducimos al valor de la soja, estamos hablando de 1,46 billones de dólares que estamos incorporando al sistema mediante una inoculación eficiente. Si lo queremos analizar desde otro punto de vista, del ahorro de fertilizante que implica inocular, otra vez nos ponemos en el mismo rendimiento. Si estimamos que la soja requiere 240 kilos de nitrógeno y que por fijación biológica eficiente podemos llegar a cubrir el 70% de ese requerimiento, eso equivaldría a 168 kilos de nitrógeno que, tomando que la urea la vamos a incorporar con una eficiencia del 50%, llegamos a necesitar 730 kilos por hectárea de urea, que a un valor promedio de $400, eso nos daría $292 por hectárea, sacando el costo de la inoculación, que es de $3 por hectárea, y considerando un área inoculada del 85%, nos estamos ahorrando en fertilizante casi 5 billones de dólares en una campaña. Y creo que es uno de los ejemplos más claros de el costo-beneficio de esta tecnología, de una buena práctica de inoculación y de un sistema sustentable además, ¿no es cierto? Existen en el mercado varios productos, muchas tecnologías que se han ido incorporando en el tema biológicos, que no solo tienen que ver con la formulación del producto en sí, que le va a dar más durabilidad, una mejor supervivencia, sino que también se han incorporado otros microorganismos. Nosotros actualmente trabajamos con cepas de rizobios que han sido aisladas y caracterizadas por zona, y de esa manera logramos incrementar aún más la eficiencia de fijación de nitrógeno y los rindes con respecto a los inoculantes formulados con una sola cepa, que es como se venían o se vienen formulando los fertilizantes en Argentina. Y también incorporando otros microorganismos que actúan como promotores de crecimiento, por ejemplo, Azospirillum y Pseudomonas. Fíjense que de un rendimiento promedio de 8 o de 7%, hemos tenido rindes la última campaña que promediaron el 13% y el 14%. ¿Qué otros ejemplos de sustentabilidad y de productos microbiológicos podemos dar que hoy están en el mercado y que han demostrado resultados significativos sobre los cultivos? Entre los microorganismos fijadores de nitrógeno, por ejemplo, por supuesto todos los de género Rhizobium, que se aplican no solamente sobre soja, sino sobre arvejas, leguminosas forrajeras, alfalfa, tréboles, microorganismos que incrementan la captación de nutrientes, conocidos como promotores de crecimiento o biofertilizantes. Los más conocidos son micorrizas, Azospirillum, Pseudomonas, algunos géneros. Pseudomonas también se caracteriza por incrementar la disponibilidad de nutrientes no asimilables y por ejercer efectos de biocontrol. Existen hongos, productos formulados en base a hongos, como tricoderma, por ejemplo. Todos estos son productos formulados en base a microorganismos que ya han sido aislados, probados y están registrados y, por supuesto, les dan a los cultivos un incremento en el rendimiento y tienen un impacto productivo importante. Para ver otros ejemplos en otros cultivos del efecto de los productos biológicos, podemos mencionar el caso del trigo, donde existen productos registrados en el mercado hoy en base, por ejemplo, a Azospirillum, donde hay ensayos referenciados. En INTA, por ejemplo, Pergamino, se llevaron ensayos entre la campaña 2003 a la campaña 2015, más de 78 ensayos, donde el incremento promedio fue de un 6,3%. En el caso de Brasil, María Ángela Hungría reportó ensayos con resultados e incrementos que van del 8 al 11%. Se han realizado ensayos también con productos en base a Pseudomonas. Pongo como ejemplo, hay muchísimos ensayos de diferentes instituciones, yo solamente puse algunos por una cuestión de tiempo y para resumir, pero en 11 campañas agrícolas, 20 experimentos realizados por el ingeniero Gustavo Ferraris, encontraron incrementos de 309 kilos por hectárea en el caso de trigo. Si ponemos como ejemplo el caso de maíz, que también es un cultivo que tiene
una importancia agronómica relevante en nuestro país. En el caso de Azospirillum, Puente realizó ensayos en más de 23 sitios donde reportó incrementos promedio en el rendimiento del 6,5%. El proyecto inocular maíz encontró una respuesta positiva en el 75% de los casos donde lo probó, con un incremento promedio de 816 kilos. Y en el caso de Brasil las respuestas son sumamente interesantes. El año pasado en el Congreso RELAR, el incremento promedio en el rinde osciló entre el 25 y el 31%. El gráfico, no sé si lo llegan a ver bien, que está abajo, también se prueba la combinación de microorganismos. Es interesante porque el concepto de consorcio bacteriano también se incorporó ya hace unos años en los productos biológicos. Generalmente los efectos de estos microorganismos son aditivos y sinérgicos, y se ve claramente en estos ensayos que llevó a cabo Fagioli en el INTA Marco Juárez, donde la coinoculación con Pseudomonas y Azospirillum también tuvo un incremento mayor que la inoculación solamente con Pseudomonas. Algo a tener en cuenta y que es importante cuando hablamos de cultivos y requerimientos, y que tenemos que tener en cuenta a la hora de diagnosticar las necesidades de fertilización y cómo vamos a manejar la producción, es tener en cuenta los requerimientos nutricionales de cada cultivo y ver cuáles son las limitantes productivas que estamos teniendo en la zona de acuerdo al contexto climático y edáfico. Y esto de alguna manera nos va a permitir diseñar y elegir los productos que nos van a ayudar a que los rindes se sostengan y si aumentan, por supuesto que mucho mejor, ¿no? Entre los efectos benéficos de los microorganismos que, para resumir, les puedo mencionar, y los que se han estudiado y que se han incorporado en todos los productos que hoy en día están en el mercado. Por un lado tenemos la reducción de los requerimientos de fertilización. El ejemplo más claro es la inoculación y la fijación biológica de nitrógeno. El incremento en la capacidad de absorción de agua. Esta es una característica que todos los productos que tengan promotores de crecimiento vegetal lo va a mejorar, simplemente por el hecho de aumentar el volumen de la raíz, del desarrollo radicular. El aumento del crecimiento del establecimiento de plántulas. Muchos de estos productos colaboran en la sanidad de la raíz y compiten en el área de la rizósfera con microorganismos que pueden ser agentes patógenos, hongos, bacterias. Biocontrol de fitopatógenos, lo que les acabo de mencionar. Incrementos en el rendimiento. Tanto los microorganismos promotores de crecimiento como los fijadores de nitrógeno tienen un efecto de incremento, y la combinación de ellos aún más. Y aumento en la calidad de los frutos, que se ha verificado con muchos de estos productos. Por último, no podemos dejar de hablar de que la microbiología agrícola también trabaja en la recuperación de suelos y recursos naturales, y trabaja en la biorremediación de suelos y de aguas. Como consideraciones finales, lo que les puedo remarcar es que la inoculación, la biofertilización y el uso de biocontroladores son prácticas que permiten sostener e incrementar los rindes de manera significativa y sustentable, tanto económica como ambientalmente. Son 100% amigables con el medio ambiente, no contaminantes. La inoculación en leguminosas es la práctica con mayor retorno económico. Históricamente la inoculación nunca superó el equivalente a 30 kilos de semilla por hectárea, y por eso les dije que recordaran esos 150 kilos que era lo mínimo que se había reportado con una inoculación en el norte de Santa Fe. El rendimiento promedio siempre es de 260 kilos. Y que existen en el mercado productos biológicos hoy en día para muchísimos cultivos que son innovadores, que tienen altas tecnologías de formulación, que son seguros, para diferentes zonas y condiciones de manejo. Y esto es importante a la hora de pensar en ciertas situaciones o ciertos contextos que tenemos en nuestro país. Una condición que vamos a tener esta campaña de soja es que algunos sitios han estado anegados. En estos casos hay que recordar que prácticamente se vuelve a un sitio donde no hubo historia previa de inoculación. Los microorganismos que pueden haber quedado establecidos
desaparecieron, son bacterias aeróbicas que no sobreviven a anegamientos. Por lo tanto, es interesante tener en cuenta, por ejemplo, la recomendación de realizar una doble inoculación en estos sitios. Es importante a la hora de elegir los productos o de decidir de qué manera los vamos a usar, ponerse en el contexto de la situación de cada zona. Por último, presentarles o comentarles que la compañía en Argentina, además de dedicarse a semillas forrajeras, que seguramente todos la conocen, sorgos, tenemos una línea de biológicos importantes y líneas de otros productos más asociadas a terápicos, coadyuvantes y correctores de agua. Los invito a ver la página si quieren tener más información, igual que de los ensayos que les he hablado, pueden acceder a ella mediante nuestra página web. Y bueno, ahora si alguno tiene preguntas. Muchísimas gracias. Tenemos bastante tiempo para hacer preguntas, así que los convoco a que tiren la primera para romper el... Ahí. Aquí. Hola, Fernanda. Tengo una consulta. Me llamó mucho la atención ¿qué? Daniela, digo, perdón. El mapa de respuestas que presentaste de las diferentes regiones sojeras del país. ¿Por qué considerás los 150 kilos del sur de Santa Fe? ¿Por una historia de tradición sojera importante de la zona? Y por otro lado, me llamó también la atención los 500 kilos del NOA. Del NEA. Del NEA, de siembras con sequía, altas temperaturas y una respuesta tan alta, ¿no? Mira, estos resultados creo que tienen más relación con una característica edáfica, por lo que he hablado con Alejandro Perticari, que es un poco el que estuvo al frente del proyecto inocular, porque también es muy significativa la diferencia en zonas que están al norte del país. La conclusión es que probablemente la cepa que se probó, la E109, tenía alguna característica que estuvo mejor adaptada a la zona del NEA que al sur de Santa Fe. De ahí un poco nosotros también, basados en esos resultados, buscamos trabajar sobre el concepto de qué microorganismo se adapta mejor a distintas zonas y trabajar en el desarrollo de productos más específicos. Muy bien. Gabriel. Referencia a las hormonas, a la utilización de hormonas. Cuando nosotros tenemos que tomar una determinación a campo de uso de hormonas preelaboradas o preparadas versus la utilización de azospirillum, por ejemplo, en mezcla con pseudomonas, desde el punto de vista del esquema de biológico, ¿qué nos podés decir? ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? La creencia que uno tiene es que en un caso está usando un producto de síntesis industrial y en el otro caso está esperando que las bacterias elaboren las hormonas que uno ya previamente las tiene elaboradas en el otro producto, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se compatibiliza tu visión de lo que es la microbiología con ese tipo de decisiones? Sí, básicamente lo que vos me consultás también tiene que ver con las concentraciones de hormonas y la seguridad de aplicarlas para que se ejerza ese efecto morfogénico sobre la raíz o sobre la semilla. En realidad, las bacterias, las hormonas las están segregando ya en el medio de cultivo en el que están. No es que cuando se inoculan las van a empezar a segregar. Y generalmente lo que actúa es el exudado total de ese cultivo de bacterias. El efecto es conjunto, no es el de una enzima hormona aislada como una citocinina y una gibberelina. Lo que tienen los microorganismos es que, primero que al estar seleccionados del suelo, los microorganismos han buscado desarrollarse con las raíces de las plantas porque precisamente intercambian por posición, por protección, recursos, si se quiere, con la planta. Entonces, esas interacciones benéficas de alguna manera hacen que las hormonas que liberan son las necesarias para la raíz y la concentración va a tener que ver solamente con que
el producto esté con la cantidad de microorganismos apropiado. La concentración de hormonas muchas veces ni siquiera en los productos que uno compra como mezclas de aminoácidos o arrancadores está determinada. Si vos te fijás en los marbetes, probablemente lo que tengas determinado son las concentraciones de micronutrientes, porque la hormona además es algo muy lábil. Probablemente, salvo que vos la agregues en estado puro, que no es como vienen generalmente en el mercado, porque vienen en productos, vienen a muy baja escala, lo ideal es que la hormona sea un producto, si está liberado al medio en ese momento, sintetizado, es mejor, va a ser más efectivo, porque no se va a exponer a la degradación. Y muchas veces la segregación de hormonas de parte del microorganismo viene en respuesta al exudado radicular. No sé si respondí tu pregunta o... No podemos, lo que te puedo decir es que no podemos comparar en dosis lo que uno está agregando con un biológico a si uno lo agregara como una hormona, una citocinina o un ácido giberélico. Pero sí se puede obtener el mismo resultado. Está perfecto. Y en el tema de micorrizas, comercialmente, la idea que uno tiene es, las micorrizas las trato de fabricar yo en el suelo con determinado tipo, generalmente con producciones estables, no inestables, pero las Exacto. trato de potenciar yo, fabricar yo. ¿Qué beneficio adicional me traerían estas micorrizas externas comercialmente en el sistema? ¿Cómo vendrían? Yo no las conozco, por eso me pregunto. Yo creo que lo ideal es a la micorriza fomentar que se desarrolle en el soporte. ¿Por qué? Porque son endófitos obligados. Es muy difícil tener un cultivo de micorrizas en un medio líquido que esté viable. Entonces, generalmente la micorriza se comercializa en un soporte sólido, o debería, y de esa manera se promueve la multiplicación una vez aplicado en el suelo. Las ventajas que tiene son competidores contra patógenos, colonizan muy rápidamente la raíz, promueven el desarrollo de otros microorganismos que también tienen efectos positivos. La micorriza en general se le han encontrado muchos beneficios productivos. La mayoría de los cultivos viven en asociación con micorriza, se utiliza mucho en cultivos hortícolas, en forestales. Para mí lo ideal es, teniendo un producto comercial de micorrizas en un soporte sólido, luego mantenerlas en el campo. Generalmente se mantienen porque viven en restos de raíces, son hongos y que favorecen muchísimo el desarrollo del cultivo. Pero no serían, digamos, vos que estás haciendo, el que seleccionás una micorriza. Nosotros no tenemos el producto comercial en base a micorrizas. Yo lo mencioné porque sí existen productos en el mercado formulados con micorrizas y son microorganismos benéficos. Yo mencioné en general los microorganismos que actualmente se utilizan sobre cultivos por sus efectos benéficos. Pero son los naturales, no son potenciados, digamos, que hubo mejoramiento biotecnológico. No, todavía en el mercado no hay productos que hayan sido modificados genéticamente y aplicados a microbiología. Está el proyecto, creo que ya se aprobó la ley de transgénicos para microbiológicos, pero la realidad es que hay tanto que no sabemos de lo que ya está en el suelo, que tampoco es algo que a lo mejor valga la pena empezar a trabajar de hecho tan rápido. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Otra. ¿Por qué considerás que ya con niveles de respuestas del 6-8% que marcaste en maíz, comercialmente todavía no hay una entrada en el productor? ¿Es porque esa tendencia es a nivel experimental y después el productor no la puede capturar en el campo? ¿O pensás que es por un tema comercial de que no es tan fácil inocular un PGPR como puede ser un inoculante? Creo que hay varios factores de los que mencionás que juegan acá un papel. Uno de ellos es que a veces la semilla ya viene curada, ya viene con un tratamiento y el productor de repente no quiere hacer la práctica, no quiere ejecutar la práctica de inocular. Eso es bastante frecuente. Otra es que a veces, no sé si tiene que ver con que el rendimiento no lo ve, sino que tampoco lo mide. Entonces hay como una cuestión de
decir cuánto se han tomado el tiempo de dejar el testigo y medir el rendimiento. Y otros beneficios que tienen estos productos que también hay que seguirlos y que tienen que ver también con el seguimiento para verlo, es que muchas veces tiene un efecto importante sobre la implantación del cultivo, los primeros estadios de desarrollo, que son también consideraciones que hay que evaluar para que el productor de alguna manera, una vez que lo vea, él lo empiece a incorporar. Pero la realidad es que ensayos hay muchísimos, y los rendimientos se incrementan, pero cuesta que se tome. Sí, vos te referís a una preinoculación, por ejemplo. Sí, se está trabajando en eso, en protectores para que de repente ya la semilla de maíz o la semilla de trigo salga con el promotor de crecimiento incorporado. Sí, los microorganismos son sensibles y son variables en las condiciones que requieren para crecer, en las condiciones de supervivencia. Hay que trabajar en eso porque tampoco se puede sacar al mercado algo que después no veas el resultado y de repente toda la tecnología que hay atrás se echa a perder si no la ve. Hay que trabajarlo bien y yo creo que sí, que se va a lograr, es lo que buscamos también. ¿Alguna otra pregunta? Respecto a otros usos que mencionaste, el tema de bioremediación de suelos, para con todo el tema de acumulación de herbicidas, con todo el problema grande que hay de malezas resistentes, hay trabajos, se está desarrollando microorganismos, digamos, para inocular suelo y biodegradar los restos de... Sí, hay muchos grupos de investigación que trabajan en bioremediación de suelos para residuos de agroquímicos, metales pesados y todo tipo de contaminantes de recursos naturales. Y los trabajos básicamente consisten en ir al lugar del problema y empezar a aislar microorganismos y ponerlos a crecer en cultivos que estén con ese residuo y ver dónde hay una degradación de esa sustancia. Sí, te diría que en todas las facultades y en la mayoría de los laboratorios que hacen investigación básica, algún grupo está trabajando en ese tipo de productos, en ese tipo de microorganismos. Pero comercialmente, digamos, por hoy no... Comercialmente, los productos que están más asociados con la bioremediación de aguas, me parece. No he hecho ahora una búsqueda de aquellos relacionados con degradación de herbicidas. No, de nada. ¿Alguien más? ¿Una pregunta? Sí, Daniel. A nivel práctico, desde el punto de vista de lo que podría ser una empresa como Barenbroek, potenciar el uso de estas tecnologías, a nivel práctico, el curado de la semilla profesional desde la planta y con, como dijo Alonso, con sistemas que le dieran un cierto tiempo de permanencia, ¿se analiza, no se analiza? ¿Por qué no se hace? ¿Cuál es el problema? ¿No existe el mercado? ¿No se genera el mercado? ¿No se conoce el mercado? ¿Vos te referís a productos que no vayan en soja? Porque en soja hay tecnologías... No, soja no, me refiero a todo lo demás, a Merilotus, Lotus... Bueno, no, en eso nosotros tenemos un tratamiento de semilla, de la semilla forrajera que comercializamos, va con un tratamiento de cobertura, que es un pil dorado o un peleteado, y en el caso de las leguminosas van con inoculantes. En ese caso son formulaciones especiales porque el tipo de cobertura no es el mismo que en una semilla de soja y se ha trabajado. Lo que sucede es que el género Rhizobium es muy diferente al género de los promotores de crecimiento, como puede ser Azospirillum o Pseudomonas. Son microorganismos más sensibles y requieren el desarrollo de otro tipo de protectores, el uso de otros polímeros, pero sí se trabaja en eso, se trabaja en desarrollar productos que le den mayor vida a la semilla inoculada. Allá hay otra pregunta. Lo que me dejaste medio preocupado con el tema de las zonas inundadas y la doble inoculación. Lo que se haga con tratamiento profesional desde las plantas, ¿va a requerir hacer algo más? O... Yo lo haría, porque me parece que en las zonas que han estado anegadas la población bacteriana bajó mucho. En el caso del tratamiento profesional, el éxito de ese tratamiento no depende solamente de que hayas usado un buen producto, un buen protector que te garantice eso, sino que después va a depender de el periodo y la condición de almacenamiento que tenga, no a lo mejor la planta que realice el tratamiento, que a lo mejor seguramente las condiciones que tiene son perfectas para mantener
el producto en perfectas condiciones, pero después el cliente es un factor que nosotros no manejamos, el transporte ya no manejamos, la condición en la que la semilla se va. Y eso puede hacer que la población microbiana sobre la semilla decaiga y que de alguna manera estemos perdiendo eficiencia. No sé si no va a haber nodulación. Seguramente en algunos casos no va a haber. Pero no creo que sea eficiente. Yo sí haría una doble inoculación ahí. Es como que de alguna manera el tratamiento profesional te da muchos beneficios en algunos aspectos, pero en la parte de hacer un diagnóstico apropiado es como que estás aplicando una generalidad a algo puntual, como puede ser la condición de anegamiento que sufrieron algunas zonas. Ahí yo reevaluaría lo que voy a usar. Tal vez la inocularía de nuevo. Doble costo. Digo, ¿no? Inocularía a campo, si no. No Claro. sé. No, digo, me metí en algo. Usa el micrófono, así. No, que hay muchos problemas fúngicos en muchas zonas del país, con lo cual vamos a estar obligados a tratar desde origen profesionalmente la Igual semilla. en origen se puede tratar con doble dosis. Sí. Lo que pasa es que vos haces un tratamiento general, claro. Está bien. Hay otra pregunta ya. Se puede inocular en surco también después de una semilla tratada. Ya es un método un poco más sofisticado, pero bueno, sería una manera. Una pregunta distinta. En Argentina, ¿el registro de estos productos les causa muchas dificultades? ¿Es fácil, es difícil, lleva mucho tiempo? Depende del microorganismo. Cuando el microorganismo tiene antecedentes de uso en el país y la cepa está reconocida por INTA o es una cepa oficial, no se necesitan los 3 años para uso experimental. Si el microorganismo es desconocido y no ha sido registrado nunca, 3 años de ensayos para que SENASA te dé un número experimental de registro más 3 años para que te dé el número definitivo. Si el microorganismo tiene antecedentes de uso, probablemente en 1 año se tenga el registro de un biológico. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, te agradecemos, Daniela, un aplauso fuerte para vos. Y muchas gracias por la participación en el